¿Qué tal amigos y amigas de Creciendo con la Historia? Hoy día vamos a trabajar nuestra segunda clase sobre temas de historia del Perú para este año 2019. Pero antes de empezar, no olvidar suscribirse, hacer like, compartir los contenidos de este canal. Hoy día trabajaremos dos grandes temas: la periodificación de la historia prehispánica y también lo que concierne a la comunidad primitiva en el Perú. Para entender un poco el desarrollo de nuestra historia prehispánica, hay que empezar desde el desarrollo, el criterio que han tenido intelectuales, principalmente gente vinculada a las ciencias sociales, la arqueología, la antropología, que han buscado desarrollar un criterio temporal en etapas para poder lograr conocer el desarrollo de nuestras culturas, de nuestras sociedades antes de la llegada de los españoles. Por lo tanto, vamos a explicarles dos esquemas, dos criterios de periodificación de esta etapa prehispánica. Una es de Lumbreras, de Luis Guillermo Lumbreras, que es un arqueólogo ayacuchano muy importante, el gran estudioso de la cultura Wari, por ejemplo, de la cultura Chavín. Y Lumbreras va a lograr desarrollar dentro de la corriente arqueológica una mirada más social de esta ciencia, más social, un enfoque social. Digamos que Lumbreras crea lo que es la arqueología social, desde una mirada más bien marxista. Lumbreras va a entender el desarrollo de nuestras sociedades a partir de lo que corresponde a un avance, ¿correcto? Sobre lo que son las relaciones económicas, sobre el aspecto de la economía, sobre la base de las relaciones sociales, ¿sí? Sobre los aspectos materiales de la sociedad. Es por eso que lo que primero va a ocurrir en el Perú, según Lumbreras, es una comunidad primitiva en los Andes, que está dividido en dos etapas: lítico y arcaico. ¿Sí? Ahí encontramos los restos arqueológicos de, ¿no?, por ejemplo, Pacaicasa, Chivateros, Paiján, Lauricocha, hasta lo que sería Caral. Luego viene el periodo conocido como el formativo. En el formativo vamos a tener el desarrollo de lo que se conoce como las famosas civilizaciones, entre las cuales está Chavín. Si uno quiere conocer un poco más de las civilizaciones, existe un video en el canal de YouTube sobre la explicación que he hecho ya desde hace mucho tiempo sobre lo que se entiende por civilización. Luego de eso viene el primer desarrollo regional. Una época en donde vamos a encontrar un conjunto de sociedades enfocadas básicamente a un aspecto más importante en el desarrollo artesanal, en lo que también es conocido este periodo como la época, por esa razón, de los grandes maestros artesanos. La época de los grandes maestros artesanos. Ahí está Moche, está la cultura Huarpa, la cultura Cajamarca, la cultura Recuay, la cultura Lima, ¿correcto? Entre otras. Luego de eso viene el Gran Imperio Wari. El Gran Imperio Wari, el imperio, ¿correcto? El Imperio Wari, que se forma sobre la base de tres grandes sociedades: los Huarpas, los Nazcas y los Tiahuanaco. Entender también que sobre Wari hemos hecho un video, ¿no?, sobre explicación de qué es un imperio, cuáles son las características que hay sobre el imperio, así que revisar los contenidos de nuestro canal. Después de la descomposición de Wari viene el segundo desarrollo regional, ¿no? Un conjunto de sociedades, de culturas que van a lograr
difundirse por diversos espacios territoriales de nuestro antiguo Perú. Ahí está la cultura chimú, la cultura chachapoyas, la cultura chancay, los chancas, los coique, los huarco, los aymaras, los chachapoyas, entre otras. Y finalmente toda esta historia termina con el Imperio Inca, con la formación del Gran Imperio Inca. Así que no olvidar sobre el desarrollo de esas etapas según lumbreras: comunidad primitiva en los Andes, formativo, primer desarrollo regional, Imperio Wari, segundo desarrollo regional y finalmente el Imperio Inca. Por su lado tenemos al estudio del antropólogo John Rowe desde un enfoque más cultural. Un enfoque cultural sobre la base de un aspecto más descriptivo a través de lo que es la cerámica. La cerámica, ¿no? El enfoque cultural, donde Rowe desarrolla lo que se entiende por tradiciones de cerámica. ¿Qué patrones de cerámica se han impuesto sobre espacios territoriales? Es ahí donde Rowe crea los conceptos de horizontes y los intermedios. ¿Qué es un horizonte? La misma palabra lo dice, ¿no? Cuando ustedes de repente escuchan, ¿no? Mi horizonte llega hasta tal punto, ¿no? La tradición de la cerámica, la forma de cómo la cerámica influye en espacios territoriales. Según Rowe, hay 3 horizontes con ciertas características digamos, que se van a identificar, que logran crear un patrón eje y logran avanzar por diversos espacios. Para Rowe existe un periodo precerámico, que es, como dice el nombre, ¿no?, antes del desarrollo de la cerámica, justamente porque la cerámica para Rowe es un criterio que va a ser muy importante, trascendental, para entender el desenvolvimiento de estas culturas. Luego viene el periodo inicial. Este periodo inicial es, digamos, la época en la cual se dan condiciones para que el hombre en los Andes, el hombre del antiguo Perú, logre crear la cerámica, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la cerámica más antigua del Perú se ha encontrado hasta ahora en un lugar llamado Cotos, Huayra Jírica. Y luego vienen los horizontes. El primer horizonte, el horizonte inicial o horizonte temprano, es el de la tradición Chavín y Paracas. Como dije, hay unas características muy semejantes en torno a toda la región que va desde el norte del país, pasando por Ancash, evidentemente, y llegando hasta Ica, ¿no? Hay una tradición de la cerámica muy similar, y entonces el primer horizonte, o llamado horizonte temprano, o horizonte inicial, sería Chavín Paracas. Luego de eso viene un periodo, como dice Rowe, de intermedio. El intermedio temprano. Una breve interrupción entre un horizonte con respecto a otro horizonte. El segundo horizonte es también llamado horizonte medio, donde están las culturas como Wari y Tiahuanaco. Wari y Tiahuanaco corresponden al segundo horizonte, al horizonte medio. Hay una tradición muy diferente a la tradición de Chavín que logra caracterizar a este segundo horizonte. Luego de eso viene otro intermedio, otra pausa, otra interrupción hacia el siguiente horizonte, que es el horizonte tardío, que es el horizonte inca, donde la tradición de la cerámica inca se impone por diversos espacios territoriales. Ahora, uno puede preguntarnos, ¿de dónde sacó Rowe este enfoque, ¿no?, de horizontes e intermedios? Rowe lo que hace es copiar un poco la periodificación del desarrollo egipto, el desarrollo de la cultura egipcia. Acuérdense que en Egipto hay un imperio antiguo, ¿correcto?, un imperio medio y un imperio nuevo. Acá, un horizonte temprano, un horizonte medio, un horizonte tardío. Y también en Egipto existe transiciones como los intermedios que acá hay en el Perú. Volvemos ahora para explicar cómo se dio el poblamiento en los Andes. Poblamiento andino es parte del poblamiento americano. Como hemos visto en el video anterior, el poblamiento americano se dio de norte a sur. Y claro, el Perú fue parte de ese poblamiento.
Cronológicamente se cree que los hombres llegaron al Perú hace 13.000 años. 13.000 años antes de nuestra era. ¿En qué contexto? El contexto en el cual el hombre llega al Perú es a finales del Pleistoceno. ¿Se acuerdan qué era el Pleistoceno? Era la época de congelamiento de la corteza terrestre. Y a inicios del Holoceno. En ese tránsito de finales del Pleistoceno a inicio del Holoceno, el hombre llegó acá, al territorio peruano. Se plantea que el hombre empezó a lograr ubicarse en los valles interandinos, y llegó a poblar después la costa. En ese sentido, el desarrollo del peruano, del primer peruano, de los primeros peruanos, fue tanto en la costa como en la sierra, hace 13.000 años aproximadamente. ¿Cómo llegó el hombre? Organizándose en bandas, producto de una búsqueda de alimentos, una economía de subsistencia. Se plantea que el nivel cultural que el hombre llegó acá al Perú es el Paleolítico superior. Ese es el nivel cultural en el cual el hombre llegó acá al Perú. Paleolítico superior. Se plantea también que la costa no era como ahora, una costa árida, sino más bien era una costa donde había abundante vegetación, ¿correcto? La costa era una selva, había una abundante vegetación. Y había presencia tanto de megafauna como de megaflora, ¿correcto? Inclusive hay en la actualidad algunos rezagos de estos espacios, de este periodo, ¿no?, donde había abundante vegetación. De repente tú has escuchado o de repente habrás ido a las famosas Lomas de la Chay. Justamente las Lomas de la Chay son un remanente de esa época, en la cual había abundante vegetación, había megafauna, había megaflora. Por ejemplo, dentro de los animales que hay, ¿no?, o que había en ese tiempo, estaban las paleollamas, llamas que eran un poco más grandes de las llamas actuales. Había lo que es los megaterios, que son los osos perezosos gigantes que de repente usted habrá visitado, y si no, te lo recomiendo que lo hagas, visitar el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos, que está en la avenida Arenales, para poder lograr complementar lo que te estoy informando. Ahí se ha encontrado, pues, y se expone estos restos de megaterios. ¿Qué es un megaterio? Un oso perezoso gigante que se cree que el tamaño de este oso perezoso gigante lograba compararse con el tamaño de una persona de pie, a cubrirle todo lo que es la pata del oso perezoso. Imagínense. También había esmilodontes. ¿Qué son los esmilodontes? Los tigres diente de sable, ¿correcto? Los tigres diente de sable. Entonces, ese tipo de animales existían cuando el hombre llegó al Perú. Y por lo tanto, si el hombre ya sabía cazar, si sabía pescar, si sabía recolectar, entonces empieza a darse una nueva contradicción con la naturaleza. Es ahí donde desarrolla lo que es la comunidad primitiva, una etapa inicial de organización que el hombre tiene sobre la base de lo que está empezando a conocer. El Paleolítico empieza aproximadamente hacia los 10.000 años hasta los 6.000 años antes de nuestra era. El hombre desarrolla una economía de subsistencia, se organiza en bandas, el hombre va a cazar, va a pescar y se va a dedicar a la recolección. Todas las características que estoy mencionando son similares, como dije, a lo que es el periodo del Paleolítico. Existe una división natural del trabajo, ¿no? W en física es trabajo, ¿correcto? Y también en este tiempo el hombre pues
es un nómade, ¿no? Va a buscar su comida de un lugar a otro. Para reconstruir este periodo, nos basamos en los descubrimientos arqueológicos. La arqueología nos apoya para poder entender este proceso. Mencionar que la arqueología, a través de los últimos 50 años, ha avanzado mucho. Y algunos yacimientos han sido descartados, como lo que ocurre en el hombre de Pacaycasa, que se ubicaba en Ayacucho. Pacaycasas fue considerado hasta hace algunos años como la presencia más antigua del hombre del Perú. Pero se sabe que las herramientas que encontradas eran realmente desprendimientos de estalactitas. Desprendimientos de estas, ¿no?, de lo que son los techos de estas cuevas internas. Estos desprendimientos que al final se creyó que eran herramientas, cosa que no es así. Así que el hombre de Pacaycasa está totalmente descartado. ¿Cuál es la lista, digamos, más actualizada? La que vamos a presentar. El hombre de Ayacucho, el hombre de Guitarrero 1, el hombre de Paiján, el hombre de Chivateros, el hombre de Toquepala y el hombre de Lauricocha. Todos estos yacimientos corresponden al Paleolítico. Por ejemplo, en el hombre de Ayacucho, que también se conoce como el hombre de la cueva de Piquimachay, descubierto por Richard McNeish, se han encontrado restos líticos, herramientas de piedra. Estos son los más antiguos. ¿Correcto? Se cree que con estas herramientas el hombre pudo lograr haber cazado animales de la fauna pleistocénica. Acuérdense que estamos en un contexto de finales del Pleistoceno a inicios del Holoceno. El hombre de Guitarrero 1. ¿Por qué se llama Guitarrero 1? Este hombre de Guitarrero 1 se encuentra en Ancash. Fue estudiado por Thomas Lynch. Y Thomas Lynch encuentra en este lugar dos grandes cosas. Uno son herramientas y el otro son las plantas más antiguas, ¿no? Digamos, las más antiguas hasta ese tiempo del Perú. Pero lo que hace Lynch es tratar de diferenciar lo que es guitarrero, herramientas, con las plantas. Por eso que se habla de Guitarrero 1 y Guitarrero 2. Guitarrero 1 es más antiguo que el 2. En este caso, cuando hablamos de Guitarrero 1, estamos hablando de lo que son restos también líticos, que también son antiguos, pero no tan antiguos como lo que se encuentra en la cueva de Piquimachay. En el caso de Paiján, en Paiján está en La Libertad. La Libertad se han encontrado los restos óseos, ¿sí?, más antiguos del Perú. Son dos personas, son dos restos óseos de un hombre adulto y de un niño encontrados en una cesta, ¿correcto? Aparte de eso, en Paiján se han encontrado también unas puntas de proyectil, ¿correcto? Unas puntas de proyectil, que es muy probable que se haya usado como un instrumento para poder pescar, lo que será como un alanceo de peces, ¿correcto? Entonces vemos acá lo que es el hombre de Paiján, estudiado por Rafael Arcojoyle y por Claude Chauchat. Chivateros, en Lima, en el valle del río Chillón, se ha encontrado una gran cantera lítica, descubierto por Edward Lanin, taller lítico de tradición paijanense. ¿Qué significa tradición paijanense? Que es muy usual encontrar estas herramientas líticas parecidas. Lo que se ha encontrado en Paiján también se ha encontrado similar la forma en Chivateros. Por eso que se habla de una tradición paijanense. Tradición paijanense. Toquepala, en lo que es Tacna, Emilio González, Mio Borbojovich son los que han estudiado Toquepala y se han encontrado las pinturas rupestres más antiguas del Perú y también son las más difundidas.
donde encontramos una escena de cacería a través de una técnica. La técnica se llama el chaco. El chaco, que es la caza de un animal, que es el guanaco. Y finalmente tenemos a la Auricocha. La Auricocha se encuentra en Huánuco. Tenemos acá los estudios de Augusto Carrich, en donde se han encontrado también restos óseos. Estos restos óseos fueron los primeros hallados dentro del estudio arqueológico. Después está lo que se encontró en Paiján. Ahí vamos a encontrar también evidencias de unas deformaciones craneanas. Hay deformaciones craneanas. Y en la Auricocha también se han encontrado pinturas rupestres, en donde hay escenas de caza, ¿sí? Pinturas rupestres. Claro que no son tan famosas como la que se encontró en Toquepala. Entonces los yacimientos que demuestran que hubo un periodo lítico en el Perú entre los 12.000 a 6.000 años antes de nuestra era son el Hombre de Ayacucho, Guitarrero 1, Paiján, Chivateros, Toquepala y la Auricocha. Ahora viene lo que es el Arcaico Inferior. Arcaico Inferior, 6.000 años a 3.000 años antes de nuestra era. Es una época en donde el hombre ya vive en un contexto pleno del Holoceno. Esto le permite generar condiciones para poder empezar a lograr lo que es el seminomadismo. Empieza a aparecer las primeras aldeas. Empieza a aparecer las primeras aldeas seminómades. El hombre en ese sentido empieza ya inclusive a la domesticación. La domesticación de animales. Y también el desarrollo de una actividad importante que es la horticultura. La horticultura. ¿Qué es la horticultura? La incipiente domesticación de plantas. Entonces el hombre cada vez está progresando, está evolucionando, está mejorando sus condiciones de vida y vamos a encontrar lo que hay en los restos arqueológicos. Nachoc, Guitarrero 2, Santo Domingo, Chilca, Jaigo Machay, Telar Machay y Piqui Machay. Nachoc, ubicado en Cajamarca, considerado como el primer horticultor, el primer domesticador de plantas. Su descubridor fue Tom Dillehay. Plantas de calabaza, maní, quinoa, oca. Guitarrero 2, Ancash. Es el mismo lugar de Guitarrero 1. Su descubridor es el mismo, Thomas Lynch. También es un horticultor. Horticultor. ¿De qué? De frijol, de payar y de ají. El multifacético hombre de Santo Domingo, ubicado en Ica, también llamado hombre de Paracas, estudiado por el polaco Federico Engel. Engel, no confundir con Engels, Federico Engel. Santo Domingo se destaca por ser el primer músico. Se dice que él hacía instrumentos musicales con los huesos de las aves marinas, flautas, lo que también algunos llaman quenas. Es un pescador con redes. Pesca con redes. Este hombre de Santo Domingo va a lograr usar la red para conseguir alimentos y las redes eran hechas con fibras de cactus. Con fibras de cactus, imagínense. Y también este hombre de Santo Domingo es otro horticultor y también empieza pues a vivir pues en unas aldeas seminómades. Hombre de Chilca, en Lima. Entre los estudiosos de Chilca encontramos a una mujer, Josefina Ramos de Cox. Chozas semicirculares y también acá se encuentra la famosa domesticación
del perro. Para entender un poco este proceso de la historia, también les recomiendo visitar el Museo del Pueblo Libre, llamado también Museo de Historia, Antropología y Arqueología del Pueblo Libre. Jaiba Machay, ubicado en Ayacucho. Estudiado por Richard McNeish. Tenemos acá restos fecales, también llamados cuprolitos, restos fecales de animales, de camélidos. Y entonces acá en Jaiba Machay se cree probablemente que ha sido un lugar donde se empezó a dar la domesticación de estos animales. Donde no se puede negar esta domesticación es en Teler Machay, ubicado en Junín, investigada por la doctora, la estudiosa Danielle Lavalle. Ella encontró corrales, ¿sí? Estos corrales entonces permiten pues demostrar que hay una domesticación de estos animales. Mencionar un dato, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el guanaco, que es el animal que dio origen a la llama, que es el animal domesticado. O lo que es la vicuña, que da origen a la alpaca. ¿Sí? Es la domesticación que hacen los hombres en el antiguo Perú. Y finalmente el hombre Piqui Machay, estudiado por Richard McNeish en Ayacucho, donde se domestica pues a un animal muy propiamente peruano, llamado afuera el conejillo de Indias, que es el cuy. La domesticación del cuy. Ese es el proceso del arcaico inferior. Ahora viene el arcaico superior. Y bien, llegamos a la parte final, al desarrollo del arcaico superior. 3000 a 1700 años antes de nuestra era. Una época en donde el hombre ya alcanza su mayor grado de avance en esta comunidad primitiva. Desarrolla lo que es la agricultura, lo que es el pastoreo. El hombre es un pastor, es un agricultor. El hombre empieza pues a partir del arcaico superior a lograr organizarse en un elemento básico social de nuestra historia, el ayu. ¿Qué es el ayu? Es un conjunto de familias vinculadas por lazo de sangre. El ayu desarrolla un trabajo colectivo y también comparten un mismo territorio. Comparten un territorio. Los ayus entonces empiezan a aparecer en el arcaico superior. Etapa también caracterizada por el desarrollo de las diferencias sociales. Empieza a aparecer los primeros estados teocráticos. Surge el Estado. Empieza a aparecer los primeros centros ceremoniales, como lo que vamos a ver enseguida, ¿no? ¿Cuáles son los lugares que demuestran este avance del arcaico superior? Son los siguientes: el hombre de Huacaprieta, el hombre de Cotos, el hombre de Cerro Paloma, Áspero, Bandurria, Huaricoto y también lo que es Caral. ¿Sí? Caral. Vamos a empezar. Huacaprieta se encuentra en La Libertad. Su investigador más importante es Junius Wirth. ¿Sí? En Huacaprieta encontramos los primeros tejidos polícromos, con imagen de animales, figuras zoomorfas. ¿Sí? Se dice que hay una serpiente y un ave. Esta ave ha sido identificada pues como lo que correspondería a un cóndor, pero otros ya están discutiendo si realmente es un cóndor, pero eso no es necesario. Es una ave en donde su barriga parece una serpiente. También empieza a encontrarse mates. Los mates son recipientes hechos de calabaza. Estos mates tienen grabados, se llaman pirograbados, con figuras geométricas, ¿correcto? Mates pirograbados. Y también en Huacaprieta encontramos viviendas
viviendas semisubterráneas. Kotosh. El nombre de Kotosh va a ser estudiado tanto por Julio Seteyo como el japonés Seiichi Izumi. Es el templo más antiguo de todo el Perú. Dentro de ese templo encontramos una escultura muy famosa, ¿no? Que es la famosa escultura de las manos cruzadas. Esta imagen de las manos cruzadas tiene lo que empiezo a mostrarles. Tiene esta forma y según las investigaciones arqueoastronómicas van a tratar de generar una idea, ¿no? Que lo que se representaba en las manos cruzadas realmente son las constelaciones de las estrellas, ¿sí? Ustedes saben que hay varias constelaciones, la Osa Mayor, la Osa Menor. Es muy probable que esta imagen de las manos cruzadas represente lo que es la estrella del sur, según los estudios actuales. Cerro Paloma, en Lima, estudiado por Federico Ángel y por Josefina Ramos de Cox. Son las primeras viviendas públicas, ¿correcto? Las primeras viviendas públicas son manifestaciones arquitectónicas que se encuentran acá en la costa, en Lima. Áspero, tanto Áspero como Bandurria son manifestaciones arqueológicas que se encuentran en Lima, ¿no? Se dice que hay un gran complejo arqueológico que en su momento se llamó Chupacigarro, ¿sí? Que va a ser descubierto en 1905 por Max Zule. Pero Max Zule buscaba cerámica, así que lo dejó de lado. Ya luego en los años 90, 95, 96, esto empieza a ser investigado por Ruchadi y después por otros, ¿no? Por otros arqueólogos. Entonces este gran complejo arqueológico va a estar dividido por 3 lugares, que son Áspero, Bandurria y Caral. En el caso de Áspero, que está en Lima, se han encontrado unos centros ceremoniales, conocido como el nombre de la Huaca de los Ídolos, en donde se encuentran algunas estatuillas que evidencian un culto a la fertilidad, y también la Huaca de los Sacrificios. En el caso de Bandurria, que también se encuentra en Lima, se plantea que Bandurria lograba abastecer de recursos a Caral, que es lo que vamos a mencionar al final, ¿sí? En Huaricoto, que está en Ancash, se ha encontrado un templo ubicado, el más antiguo templo de la sierra, ¿no? Y en el caso de Caral, el nombre de Caral o la gran cultura Caral, ¿no? Caral, como ustedes saben, ha sido investigada principalmente por la doctora Ruchadi. Caral se encuentra en el valle de Supe, muy cerca del distrito de Barranca, ¿sí? Caral fue también, como les mencioné, descubierto por Max Zule, investigada ya profundamente por Ruchadi, donde se encuentra un conjunto de arquitectura ceremonial, pirámides truncas, una plaza circular, correcto. Se ha estudiado bastante sobre estas evidencias de Caral. Se ha encontrado inclusive hasta quipus, se ha encontrado evidencia de sacrificios humanos, se ha encontrado un culto al fuego, ¿no? Un culto al fuego en Caral. Se cree que es el primer estado prístino, un estado que está en avance, en desarrollo, un estado primario, un estado primigenio. Y según Ruchadi, y esto es justamente una discusión que hay sobre este tema de la civilización, por eso que les invito a que revisen los videos, hay toda una discusión sobre el tema de la civilización en videos anteriores. Ruchadi plantea que lo que se encuentra en Caral es la civilización más antigua, no solamente del Perú, sino de toda América inclusive. Caral, según ella, según los fechados radiocarbónicos que he encontrado, tiene una antigüedad de 2800 años antes de nuestra era, ¿no? 2800 años antes de nuestra era. Según ella, es la primera civilización de América, contemporánea a lo que hay en Mesopotamia con los sumerios, y contemporánea a la época del Imperio Antiguo de Egipto, con la época de la construcción de las pirámides de Keops, Kefren y Meserinos. Miren chicos, lo que dijo Ruchadi es muy importante, es una arqueóloga que es muy reconocida,
es también amiga de la página Creación con la Historia, pero ella ha generado todo un debate, toda una polémica con otros arqueólogos que discuten si es que realmente Caral es la primera civilización. Lo que está en debate es eso, si es la primera civilización del Perú. Lo que no se puede negar, que es un gran centro arquitectónico, un gran complejo ceremonial, que logró generar toda una gran tradición de dominio sobre la costa central. Eso sí no se puede descartar. Y eso se valora mucho del desarrollo de los estudios arqueológicos de nuestra amiga, nuestra colega Ruth Chávez. Pero bueno, en síntesis, hemos visto todo el proceso de la formación de la comunidad primitiva, de cómo esta comunidad primitiva, que fue generada por un trabajo colectivo, por una organización de bandas, después empieza cada vez a complejizarse hasta lo que es el origen de la civilización. Esto ha sido entonces nuestra clase de Historia del Perú y espero que les haya gustado. Compartan los contenidos del canal, a una suscripción si no lo hace hasta ahora y nos vemos hasta la próxima clase.